Pasamos ahora a la conferencia magistral Salarios en las universidades y calidad educativa. Arturo Alcalde Giustiniani es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, con estudios de especialización en distintas instituciones nacionales y extranjeras. Ha dedicado su actividad profesional en los últimos 30 años a la asesoría legal organizativa a sindicatos y actividades académicas en materia laboral y sindical. Es asesor de diversas organizadoras, tanto del sector público como privado, entre ellas el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y de las Universidades Autónomas Metropolitana, Iberoamericana, Chapingo y el Colegio de México. En el sector financiero colabora con los sindicatos del Banco de Comercio Exterior, Nafinsa y MetLife. Autor de diversos textos en materia laboral, especialmente orientados a temas de libertad, democracia sindical y contratación colectiva. Articulista del periódico La Jornada. Titular del despacho Asesoría Jurídica Laboral, grupo de abogados dedicados al litigio y asesoría laboral. Participante de la comisión redactora del proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Miembro del Comité de Directores de la International Labor Rights Fund, organización internacional con sede en Washington, D.C., que promueve los derechos laborales en diversas partes del mundo. Con ustedes, Arturo Alcalde Giustiniani. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes. Al agradecimiento a los organizadores, a la universidad, a los sindicatos convocantes. Quiero decirles que me parece una noche excepcional, fuera de lo común. No es una costumbre el que estén juntos la mayor parte de los sindicatos universitarios del país, que no es cualquier cosa, es un espacio de la vida democrática fundamental en un entorno donde es muy difícil que haya organizaciones representativas. Tampoco es común que las autoridades, el señor rector de una universidad, las autoridades en el ámbito estatal, la Secretaría del Trabajo, tanto a nivel federal como local, estén presentes, reflexionando juntos. Y yo diría que más que una conferencia, he pensado realmente cambiar, porque con la reflexión que nos hacía el señor rector, nos cambia los ejes y nos plantea de inicio una reflexión que es necesario abordar. Yo diría que en este intento de reflexión conjunta, la primera cuestión que se nos plantea es la vinculación entre la situación de las universidades y el conflicto que está viviendo ahorita nuestro país alrededor de una legislación en materia de docente, de los profesores que, como ustedes saben, se movilizan hoy en la Ciudad de México y que están en el centro del foro nacional. Y esta vinculación que nos plantea el señor rector me hacía reflexionar en el sentido de lo importante de aprovechar la experiencia efectivamente universitaria para encontrar solución a ese conflicto. El conflicto está planteado en términos de cómo lograr la evaluación, cómo lograr un desempeño eficiente y cómo lograr finalmente un uso racional de los recursos dedicados a la educación para cumplir con sus altos objetivos. Y quizá el problema se ha centrado en que los mecanismos de evaluación se plantean de manera exagerada en términos de orientarse a la separación, al despido, a la terminación de los efectos del nombramiento de los profesores, y ellos cuestionan obviamente este énfasis exagerado en los aspectos relacionados con la estabilidad en el empleo, con lo que ellos llaman los términos de permanencia. Curiosamente, si ustedes recuerdan, la legislación universitaria hace precisamente 33 años, cuando se reformó también el tercero, ya se está haciendo costumbre en nuestro país que la legislación laboral
se desahoga en un espacio no propio del artículo 123 constitucional, sino en otros ámbitos. Y así sucedió hace, digamos, 33 años en el mundo universitario, cuando se reformó el tercero constitucional, se elevó a rango constitucional la autonomía universitaria y se resolvió un conflicto universitario en la UNAM que planteaba una gran cuestión. ¿Los trabajadores de las universidades son o no sujetos a una relación clásica o eran en realidad un elemento vinculatorio de lo que llamaban la comunidad universitaria, pero no sujeta a una relación de dependencia y en consecuencia con la imposibilidad de tener sindicatos o para defenderse con las garantías propias de un trabajador? En ese momento se planteó la reforma a la fracción octava del tercero y se establecieron los criterios de que en materia de ingreso, promoción y permanencia del personal académico debería decidirse por las propias universidades, en virtud de esta autonomía, era un elemento vinculado a esta gran decisión, pero también porque había órganos especializados, era una especie de gobierno de sabios, de gobiernos que estaba vinculado a que quienes más supieran de un área tenían la capacidad para decidir quién ingresaba, quién se promovía y por cuánto tiempo se establecía este compromiso y vínculo laboral. Y yo diría que el tema adquiere una gran importancia porque quizá la llave de la solución en este conflicto está en no dar el énfasis, en no fijar el énfasis tanto en el tema de si los profesores los separan o no los separan en una evaluación periódica, sino en crear las condiciones precisamente para un desempeño eficiente sin que este, digamos, procedimiento, sin que este ambiente, sin que esta estructura excluya obviamente una evaluación de carácter permanente. Yo me pregunto, por ejemplo, si en las universidades año por año a los profesores se les hace un examen para ver si los despiden. Eso sería una barbaridad. Eso no se le hace ni a los profesores, ni tampoco se le hace a los funcionarios públicos, ni se le hace a los legisladores, sino que en realidad tienen que generar condiciones para que haya ese desempeño eficiente. Y entonces la clave está en quiénes se evalúan, con qué criterios se evalúan, cuáles son las condiciones para el desempeño y finalmente se generan una estructura que genera, digamos, y que provoca el cumplimiento de esos objetivos. Por esa razón, creo que hay una íntima vinculación entre la experiencia universitaria y las posibilidades de solucionar este conflicto. ¿Qué ha pasado con el mundo de las relaciones laborales universitarias? En efecto, decíamos, ya hace más de 30 años se tomó una decisión de carácter constitucional fundamental. Se dijo no solamente que había reglas para el personal académico, sino que también había que ubicar a los trabajadores universitarios en el apartado A del artículo 123 constitucional en un entorno de un gran conflicto universitario, el conflicto de huelga en la UNAM, que finalmente se planteaba el cuestionamiento de cuál era el espacio idóneo dentro de esa gama compleja de las relaciones laborales para ese sector de los trabajadores universitarios. Se definió que debía estar dentro del apartado A, se definió que debería existir una legislación reglamentaria dentro de un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo, capítulo para las instituciones de educación superior públicas y autónomas por ley. Se definió que deberían existir limitaciones a sus formas gremiales. Yo creo que allí hubo una limitación que, digamos, en buena medida explica dificultades para asumir, como en otros países se asumen las políticas salariales por sector, por cadena productiva, y en este caso toda, digamos, el sector educativo que tuviera la posibilidad de una interlocución frente al gobierno federal, obviamente también frente a los gobiernos estatales y en el entorno de los presupuestos universitarios. Se impidió esta posibilidad de representación general a través de los sindicatos nacionales de rama y se dijo los trabajadores universitarios exclusivamente podrán tener sindicatos de trabajadores administrativos, de trabajadores académicos o de institución. Una característica que es única para el sector universitario, no lo tienen ni siquiera los trabajadores nucleares, se decía en aquel tiempo, aquellos que podrían ponernos una bomba atómica, tienen la posibilidad, digamos, de afiliación totalmente distinta a los universitarios. ¿Y por qué fue así? Se señalaron argumentos de carácter interno, después temas de autonomía, pero también porque había un gran temor a un sector que por definición vivía la democracia sindical de manera distinta. Es muy difícil pensar en una universidad, en un sindicato clásico de control,
como sucede en otras instituciones, por la propia composición, por la propia práctica de dirimir las ideas, por la propia libertad de investigación, por todo este tipo de elementos que caracterizaban al sindicalismo universitario dentro del esquema alternativo, o para decir democrático, independiente en buena medida, frente a un modelo de control general. Y esto también nos vincula con el tema del conflicto que estamos viviendo en México o en el país alrededor de la nueva legislación de docencia. Yo me hago la pregunta, cuando se habla de la CENTE en los medios informativos, con toda una campaña en contra de ellos, ¿cómo han aprendido este sector a luchar en contra de una organización que no les reconoce posibilidades de elección? Toda esa práctica para poder votar, ser votados, para poder ser reconocidos en el mundo gremial, nos demuestra que en buena medida uno de los puntos claves para entender las relaciones laborales en nuestro país pasa en buena medida por el tema de la libertad de asociación. Si hubiera existido condiciones para que se expresaran, para que pudieran ser escuchados en otro momento los trabajadores de la educación, probablemente no hubieran ejercido, sus tácticas de lucha siempre contracorriente, de tal manera que nos llevan a una situación como la que hoy vivimos. Y eso, de alguna manera, también en el sector universitario nos plantea un tema fundamental. No contamos con los medios de interlocución idóneos para podernos hacer escuchar frente a las autoridades que toman las decisiones en materia salarial, en materia del modelo de relaciones laborales. Es cierto que a nivel general quizá convenga siempre tomarlo como referencia. El tema del trabajo es un aspecto que no ocupa la importancia que debería dentro de la agenda nacional. Vemos todos los días que en todos los elementos que definen el modelo de relaciones laborales, cuándo se es trabajador, cuándo no se es, las políticas de outsourcing, ahora las políticas de subcontratación, que tienden a combatirse compromiso original entre quién es trabajador y quién es patrón, este nexo de subordinación y dependencia que es clave y que permea e informa el conjunto del modelo. Si algo existe en la práctica del modelo laboral mexicano es que nadie quiere ser reconocido como patrón. Y el propio gobierno practica formas a través de la contratación por honorarios, a través de formas precarias, de vinculación laboral, encubre lo que es el conjunto de obligaciones y entonces va presionando al modelo. Por otro lado, también observamos una tendencia a la precariedad en materia de duración, trabajadores temporales. Lo notamos en la Universidad Metropolitana, aquí no está con nosotros, es precisamente el dirigente del sindicato, que uno de sus grandes problemas es el exceso de trabajadores temporales en el terreno de los trabajadores académicos. Y esto tiene que ver con la definición constitucional que se dio precisamente hace 33 años, cuando se dijo la palabra permanencia. Es muy curioso porque hay una historia muy similar. Esta figura de ingreso, promoción, permanencia y evaluación incluido, fue la misma historia en aquel entonces a la que estamos viviendo hoy. Y ese concepto de permanencia que se entendió en ese entonces como una simple definición sobre la duración de la relación de trabajo y se fue enriqueciendo con otro tipo de elementos, entre ellos el componente salarial. Y se dijo, el elemento salarial ya no se debe sujetar a los criterios clásicos del salario, sino que se puede ir compensando a través de recursos paralelos, Sistema Nacional de Investigadores o de Investigaciones, y todo el conjunto de becas, estímulos paralelos que fueron conformando un esquema salarial que no respondía al modelo clásico de relaciones de trabajo. Yo diría que este conjunto de elementos van cuestionando la posibilidad de que el sindicalismo universitario pudiera tener una posición activa en la defensa de su salario. Una posición diferente de tal manera que si no tenemos un instrumento nacional de vinculación, de reflexión y de exigencia frente al gobierno, obviamente es muy difícil el que podamos ser escuchados y el que podamos tener una conducción distinta. Si nosotros observamos que a nivel general el esquema laboral está sufriendo y transitando hacia la precariedad, es lógico que esto se refleje en el mundo universitario. ¿Por qué razón?
porque se plantean a veces políticas bastante similares. Es cierto que se hace una distinción sensible entre lo que es el sector académico al sector administrativo. En el sector administrativo de servicios técnicos se parte de una lógica más de mercado. Y ustedes verán cuando nos dan este dato duro de que el 80% de los trabajadores ganan menos de 5,000 pesos. Fue lo que nos dijeron. 5,000 pesos es un dato realmente duro, ¿no? Pues da cuenta de una, digamos, degradación, de una falta de posibilidad de profesionalización de este sector. Los trabajadores administrativos efectivamente tienen su razón de ser y su existencia en la medida en que apoyan la labor sustantiva de la universidad, que es la académica, la investigación, pero que se orientan obviamente a sus destinatarios, que son el alumnado y el desarrollo propio del conocimiento, pero que en el mundo universitario tienen las características similares al resto de los trabajadores, que es la falta de reconocimiento profesional. Y yo diría que allá hay otro elemento, la necesidad de reivindicar un modelo de desarrollo profesional, una especie de carrera administrativa que tiene que ver con ingreso también, y que tiene que ver con reglas de promoción, y que tiene que ver con reglas de formación profesional, y que tiene que ver con reglas de desempeño, y que tiene que ver con reglas, digamos, de evaluación. Tenemos, yo diríamos, en esta agenda que necesitamos construir, ver el trabajo administrativo de una manera diferente, no como la secretaria que debe ganar en razón de la comparación con lo que gana una trabajadora de enfrente, esta lógica comparativa que hoy nos degrada en la medida en que se nos señala que una persona gana mucho porque simplemente gana más que la de enfrente, una política, digamos, en el mercado que obviamente en el terreno de las universidades es muy lesiva porque se afecta el quehacer universitario cuando los trabajadores administrativos de servicios técnicos están en esa lógica de degradación que es la propia del sector público. El sector público donde los trabajadores de base, ustedes observarán que van transitando cada vez más hacia una lógica de degradación. Por un lado, digamos, una estrictez o una rigidez en sus condiciones de trabajo, de horarios, de a veces desempeños no ideales, no suficientes, pero también en un reconocimiento salarial bajísimo que los obliga muchas veces a tener varios trabajos o a estar pensando en el retiro como la salida para ver si puedo mejorar mis ingresos. Cuando me jubilo, cuando cumplo mis 30 años, en el caso de los trabajadores del ISSSTE, sobre todo en el modelo antiguo, o los trabajadores del Seguro Social, cuando cumplo los 60, con mis 500 semanas para salir corriendo e irme a conseguir otro empleo que complemente el anterior. Yo diría que ahí se da otro elemento clave, el que necesitamos, como trabajadores universitarios, generar una propuesta en el campo de los trabajadores administrativos de profesionalización. En el campo de los trabajadores académicos, efectivamente necesitamos discutir el componente salarial. ¿Cuál es la posibilidad de que este conjunto de recursos que se canalizan de manera paralela al salario ordinario se pueden integrar o no? Ese es uno de los grandes temas que están, digamos, hoy discutiéndose en las universidades y que no es sencillo. Y no es sencillo porque se plantea como argumento en sentido contrario que existe un desempeño diferenciado. Yo todavía recuerdo, hace unos 20 años, cuando por parte de la Secretaría de Educación Pública nos plantearon a los trabajadores universitarios, vamos discutiendo el tema de los desempeños diferenciados. Y creo que no tuvimos en aquel entonces quizá la visión o la capacidad para reconocer este hecho y finalmente reivindicamos el que hubiera la igualdad salarial a través de los tabuladores comunes. Y esto lo que generó es que finalmente se fortaleciera la idea de un crecimiento de remuneración paralelo. Hoy, yo diría, tendríamos que verlo con otros ojos e intentar recuperar el que este salario se integre adecuadamente, porque tiene que ver con seguridad social, porque tiene que ver con retiro, tema precisísimo en muchas universidades, de una manera muy diferenciada, porque hay universidades que tienen sistemas pensionarios muy generosos, comparado con otras universidades que no tienen absolutamente nada, que tienen cero. Hay una especie de contraste brutal, esa es una asignatura pendiente
que tiene que ver con recursos, pero que también tiene que ver con un envejecimiento de la planta, digamos, de docente, que para muchas instituciones se ha convertido verdaderamente en un callejón sin salida. La propia UNAM, ustedes saben, está generando un conjunto de recursos, de apoyos, gastos médicos mayores para que se puedan retirar, indemnizaciones especiales, de tal manera que se puedan, digamos, lograr un cambio entre esa planta docente que ya tiene muchos años, pero que de ninguna manera va a encontrar una solución, digamos, retirándose, porque lo que ganan con el conjunto de ingresos que tienen con becas, estímulos, Sistema Nacional de Investigadores, obviamente no es jamás comparable con lo que ganan con ese salario fijo, aunque sean, digamos, en su máxima categoría de titularse. Entonces, ahí hay un punto que habría que integrar en esta estrategia, que es la discusión sobre el componente y la integración salarial, pero con otros ojos, de tal manera que admitiéramos, por un lado, este desempeño diferenciado y por otro lado la posibilidad de que hubiera un reconocimiento después de determinado tiempo de un desempeño, digamos, adecuado. Esto es, profesores que han convertido ya su vida académica en una forma de vida, ¿no? Y que han demostrado su capacidad y su empeño, su compromiso con las universidades, de tal manera que no estén sujetos a esa presión evaluatoria clásica que a veces se les somete actualmente. Un elemento, digamos, tratando de construir una respuesta orientada a una nueva política salarial, yo diría tiene que ver con la gestión. ¿Cómo lograr una vinculación distinta con las instancias que toman la decisión de los presupuestos y la política salarial en nuestro país? Si nosotros nos hiciéramos la pregunta de qué es lo que hace fijar o cómo se fija el salario universitario o el salario de los trabajadores en nuestro país, la respuesta tendría que ser que se fija por el Congreso de la Unión. Y yo todavía recuerdo precisamente al señor rector cuando estaba de presidente de la Comisión de Educación, cuántas gestiones se iban a hacer con él, siempre muchas, vamos con el maestro Bravo para pedir y para gestionar, y ahí es un elemento clave en el Congreso de la Unión para la discusión de esta política, pero nosotros, el sindicalismo universitario, diríamos, no hemos tenido la capacidad de relacionarnos adecuadamente con ese espacio. En primer lugar, porque no teníamos una gestión profesional. Yo recuerdo experiencias en otros países, Estados Unidos, Canadá, existen los famosos lobistas, expertos, gentes que conocen el modelo, que conocen también la técnica presupuestal y que se acercan a las instancias de decisión en los momentos oportunos y a través de los conductos idóneos. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros nos esperamos muchas veces a que la UNAM, particularmente el STUNAM, el 1 de noviembre de cada año, se negocia, ¿no?, a veces con ciertas ventajas, obviamente para ellos, ¿no?, porque pues son los que son la punta de lanza, se fija el famoso tope salarial y entonces lo imponen a rajatabla a todo el conjunto del modelo universitario. Y aquel que ose cuestionarlo, pues se quedará con una huelga colgada, porque obviamente la consecuencia de modificar un ápice, digamos, esa política se repercutirá en el conjunto del modelo. Esa relación tenemos que cambiarla. Y no es solamente un problema de modificar la fecha de nuestro estallamiento de huelga o de simplemente irnos a parar afuera del Congreso, sino, yo diría, de un rediseño de esa relación. Y ese rediseño habría que aprender, decíamos, de otras experiencias, en donde obviamente parte de un análisis, de un diagnóstico, no solamente del tema del salario, sino del tema del presupuesto universitario. Entonces el tema salarial nos lleva de la mano a la defensa de las universidades y a la defensa, digamos, de los presupuestos universitarios, porque finalmente nuestro componente es un elemento de estos renglones. No podemos desvincular nuestra suerte salarial, nuestra suerte laboral, de la que tiene la universidad pública en general. Ahí encontramos un vínculo, un hilo fundamental que nos, digamos, hace compartir una vida común,
con la universidad. Y obviamente una universidad, en el caso de las universidades públicas, pues tienen un valor central hoy en estos tiempos de neoliberalismo. Son casi el reducido espacio donde todavía se discute, se reflexiona, se crea pensamiento libre sin una vinculación a los intereses privados necesariamente. Entonces yo diría que ese espacio de gestión necesitamos rediseñarlo, no solamente en el mecanismo, no solamente en la técnica que implica inversión, implica gente especializada, implica probablemente una unidad técnica. Cuando veía yo el conjunto de sindicatos tan importantes que están aquí presentes de todo el país, lo que es impresionante, es una reunión de privilegio en donde existe la posibilidad de tomar decisiones para que juntos pudieran instrumentar una instancia técnica de gestión frente al Congreso, con propuesta, y que obviamente trabaje en los tiempos oportunos. Y cuando hablo de los tiempos oportunos no me estoy refiriendo obviamente a cuando la UNAM ya ha definido el tope salarial, sino cuando previamente se está elaborando el presupuesto, cuando se está construyendo y tomando las decisiones para que podamos influir en el doble sentido, en la defensa del presupuesto universitario y en la defensa del salario tanto de los trabajadores académicos como administrativos. Y obviamente el tema también nos lleva a un probable cuestionamiento de nuestro desempeño, de nuestro quehacer, porque hoy cualquier exigencia pasa por el tamiz de la rendición de cuentas, y entonces nos cuestiona al sindicalismo en general para ver cómo estamos en términos de nuestro quehacer, digamos, laboral. Cuáles son los estándares de desempeño y temas que en el mundo sindical no son fáciles de tratar, pero que a veces es necesario. Porque sin duda, para poder plantear exigencias de remuneración, tenemos que acreditar que tienen un referente en términos del cumplimiento de esas obligaciones. Y esto yo diría, nos dimensiona, nos plantea las cosas de una manera distinta a la tradicional, en donde pensamos que la manera de obtener la mejora salarial se reduce a la táctica tradicional de la huelga que muchas veces se ha visto como el único recurso, el método tradicional para obtener por la vía de la presión la mejora salarial, y que la experiencia nos ha demostrado que cuando menos en los últimos años no ha resultado, digamos, eficiente. Es cierto que en algunas instituciones, sobre todo en el interior de la República, en donde la estructura, digamos, del presupuesto se comparte, entiendo que en el caso de la Universidad de Guadalajara es algo similar, donde van mitad y mitad, la mitad del Estado, la otra mitad del gobierno federal, pues a veces hay algún margen de maniobra distinto a aquellas universidades donde la totalidad de su presupuesto es de carácter federal, pero aún cuando existan esas diferencias, siempre estamos presenciando una, digamos, reducción creciente a estos márgenes de movilidad. De tal manera que estamos transitando hacia un proceso de homologación, yo diría de una homologación a la baja, no necesariamente de una homologación a la alta, y que nos obliga a generar y presentar estrategias de orden común. Para ir concretando, entonces, estamos hablando de una instancia nacional, esto es la urgencia de que el conjunto del sindicalismo universitario cuente con un foro común, y yo diría que esta noche es un ejemplo de ello, porque no están solamente compañeros de la Conto, están compañeros de muchas universidades, compañeros de Chapingo, compañeros de la UAM, compañeros de, digamos, no solamente universidades, sino incluso instituciones tecnológicos. Los centros públicos de investigación se empiezan ya a organizar, han creado una instancia que seguramente tendrá mucho interés en vincularse con ustedes. ¿Y por qué razón? Porque todos están sufriendo ese mismo embate, ese sentimiento de que el fruto de su trabajo se les deshace en las manos y de que el futuro cada vez se ve más duro. Y lo vamos a ver de manera más cruel en el futuro, porque hay un rompimiento entre la generación anterior y la generación, digamos, la generación futura y la generación actual. Lo podemos ver en la ley del ISSSTE, lo podemos ver en la ley del Seguro Social, lo podemos ver en el conjunto de todas las políticas
públicas vinculadas con el mundo laboral, donde hay un rompimiento entre los trabajadores que vienen prestando sus servicios y los que vendrán en el futuro. De tal manera que existirá un interés creciente, sobre todo los jóvenes que se integran al trabajo, para poder defender sus condiciones de trabajo. Uno, decíamos, una instancia común. Ojalá en su reflexión esté incluido la posibilidad de que las capillas o los límites, las fronteras organizacionales se disuelvan y transiten hacia un instrumento de representación común. Una área técnica, decíamos, de propuesta, de diagnóstico, que vincule el interés y el compromiso con las instituciones públicas y los sindicatos, tema que nos cuestiona, digamos, un tema, digamos, viejo, a veces un tanto ideológico, en donde los sindicatos tenemos que entender que en el caso de las universidades públicas, su quehacer universitario es íntimamente relacionado con nuestro objetivo sindical. Esto es, no es fácil para aquella mentalidad que lo ve como una cuestión excluyente, pero que, digamos, pasa por revalorar y por darnos cuenta del gigantesco valor de la universidad pública en estos tiempos. En tercer lugar, una gestión de manera, digamos, una gestión distinta, proactiva, oportuna, en los espacios adecuados, en los tiempos idóneos, ¿no? Con los personeros que pudieran constituir los puentes adecuados para ser escuchados, pero ser escuchados con propuesta. Sin duda, todo nuestro país a veces tiene un ingrediente de movilidad, porque pareciera que las cosas no se mueven si no hay movilizaciones. Es una pena decirlo, pero en una sociedad con un Estado de Derecho tan precario como el nuestro, el mensaje que se nos deja es que quien no ejerce cierto grado de presión no es escuchado. Y esto pues es propio de la acción, digamos, del trabajo, es propio de la acción organizativa, y es algo que se tiene que ir midiendo. Ya el dirigente de la CONTU nos anunciaba con firmeza su decisión, así lo entendí yo, de ser mucho más activos y mucho más enérgicos en la digamos, exigencia frente a las entidades que toman las decisiones. Y todo esto, yo diría, nos vincula a nuestra visión como sindicalismo universitario en una dimensión al menos tridimensional. Una visión frente a las universidades, por un lado, efectivamente el quehacer universitario frente a las instituciones, frente a ese reto de defender al sindicato y defender las instituciones al mismo tiempo. Por otro lado, un cuestionamiento a nuestra relación frente a los afiliados. Es el tema de la democracia, es el tema de la transparencia, es el tema de la rendición de cuentas, es el tema del voto secreto y universal, individual, es el tema de este conjunto a veces de vicios que hemos desarrollado en el mundo del trabajo, en el mundo sindical, y del cual el sindicalismo universitario no es necesariamente ajeno. Aun cuando se ubique dentro del sindicalismo más democrático, también tendríamos que hacer nuestra propia autorreflexión, dándonos cuenta de que si no tenemos una relación, digamos, de representatividad frente a los afiliados, pues obviamente es muy difícil pensar en acciones de carácter general. Y particularmente estoy pensando en el sector académico, en donde el sindicalismo universitario sufre hoy una cierta crisis de credibilidad y de representatividad. Hay sindicatos universitarios que confirman una reducción importante de su agremiación, un cierto desencanto, que tiene su explicación en que el trabajador universitario, académico, pues se hace la reflexión al decir, bueno, ¿qué sentido tiene estar en un sindicato si el salario finalmente me lo fijan siendo sindicalizado o no? Si yo lo que obtengo no lo obtengo por el sindicato, si mis prestaciones tampoco tienen relación con el contrato colectivo, si mi estabilidad laboral está finalmente definida por la parte que me emplea y no por el sindicato, de tal manera que el quehacer sindical no acaba de encontrar su espacio. Y yo diría que eso también nos lleva de la mano a replantearnos una manera distinta de relacionarnos con los afiliados. Los europeos lo que han hecho en buena medida para recuperar su vigencia, pues es replantearse el concepto de sindicato mismo. Es un sindicalismo mucho más cercano a la gente, mucho más utilizando el internet, llevando el sindicato al domicilio, apoyando el sindicato en actividades laterales,
Pongo el ejemplo de seguros, pongo el ejemplo de la defensa personal, pongo el ejemplo de fondos financieros, pongo el ejemplo de cajas de ahorro, en fin, el sindicato club, el sindicato amigo, el sindicato hermano, el sindicato familia, el sindicato en donde esta gigantesca pluralidad digamos, existente en el mundo del trabajo está presente. Los canadienses son muy dados a presentarle a los sindicatos, sobre todo porque ha desaparecido en México la cláusula de exclusión, ustedes lo saben. Bueno, ya no había, ya estaba prohibida por ley en el campo universitario para el sector académico, estaba permitido para el sector administrativo. Pero hoy con la reforma legal del año pasado, quedó fuera de la Ley Federal del Trabajo la cláusula de exclusión por separación. Esto es un tema grueso, porque a futuro los trabajadores formarán parte de los sindicatos por voluntad propia, podrán separarse de los sindicatos y no pasa nada. Es algo de lo que no se quiere hablar en el medio laboral, pero que está ahí. Y está ahí por disposición también de organismos internacionales, por exigencias de la OIT, porque ha sido reconocido como una violación a los derechos humanos esta obligación de los sindicatos, de los trabajadores a formar parte de los gremios, pero que visto desde el punto de vista positivo, obliga a los gremios a establecer una relación distinta con sus afiliados. ¿Qué hacen? Decíamos los canadienses, yo lo recuerdo como algo muy distinguido. Bueno, pues toda una oferta frente a los afiliados. Y hay propuesta para las mujeres, y hay propuesta para los jóvenes, y hay propuesta para los homosexuales, y hay propuesta para toda la diversidad de pensamiento y de preferencias, de tal manera que el sindicato se vuelve una diáspora, se vuelve un espacio, digamos, de respuesta a la gigantesca pluralidad de pensamiento, pero en una relación, digamos, sustentada en el mutuo entendimiento, en la voluntad, y no en la obligación, no en la forma corporativa, no en digamos, la presión de que si no estás con el sindicato no tienes ciertos beneficios, sino es el consenso, es el sentido de la conciencia de que juntos podemos resolver mejor los conflictos. Entonces yo diría que en este entorno amplio de cuestionamiento podríamos pensar en una política salarial distinta. Me llevo la convicción, ya en una línea de conclusión, de que tenemos todo para hacerlo. Eso es lo interesante. La fuerza del sindicalismo universitario es gigantesca. O sea, ¿por qué? Porque en México hay 1 de cada 100 trabajadores que está en un sindicato real. 1 de cada 100. Tenemos 92% de contratismo de protección patronal. Tenemos una tasa de sindicalización del orden del 13-14%. Entonces, cuando uno ve el conjunto del modelo, lo ha analizado Zapata, lo ha hecho Bensusán, Bouzas, ve cómo el sindicalismo universitario es un lugar súper privilegiado dentro del mundo gremial. De tal manera que no solamente es una esperanza para sus propios afiliados, sino que puede ser un detonador para un modelo laboral y sindical distinto en el país. Porque tiene que convertirse en un referente válido, de tal manera que uno pueda decir, ¿dónde hay sindicatos democráticos que se relacionan bien con sus afiliados, con sus empleadores y con la sociedad? Entonces tiene que ser el sindicalismo universitario quizá ese referente. Tenemos todo, tenemos de alguna manera mucha de esa práctica, quizá no completa, tenemos una materia de trabajo que es motivo de orgullo. Yo diría que ser universitario, morirse como universitario es como que se puede uno morir contento. Yo siempre me he pensado que no es lo mismo trabajar en Cigarros El Águila, ¿no? Haber venido al mundo a enfermar a todo el mundo, a haber venido al mundo a educar a todo el mundo. Eso es algo que yo diría que es motivo de orgullo personal, motivo de orgullo familiar, y que le da a uno calidad de vida, que le da dignidad, digamos, en mucha medida, pero que también nos da la oportunidad de ser un detonador, un elemento creativo en esa construcción distinta, que nos dé respuesta a las universidades, pero que también nos dé respuesta al conjunto de los trabajadores del país y a la comunidad en general, porque todo pasa de alguna manera por el mundo del trabajo, pero también todo pasa por el mundo de la educación. Muchas gracias. Acto seguido, el maestro Scott Donativo Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara,
el ingeniero José Enrique Levet Gorospe, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, y el doctor Martín Vargas Magaña, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, hacen entrega de un reconocimiento a nuestro ponente magistral, licenciado Arturo Alcalde Giustiniani, por su participación en este foro. Muchísimas gracias.